¿Alguna vez has sentido, aunque solo fuera por un instante, que la realidad que habitas es una farsa elegantemente orquestada? Un velo tras el cual se esconde la auténtica maquinaria del universo. Si no puedes notar ese temblor apenas perceptible, ese eco sutil que llama desde lo más remoto de tu conciencia, mejor desiste ahora. Pero si en este preciso momento una partícula de duda se suspende en tu pecho, entonces ya has atravesado la primera puerta. Pocos saben, menos aún se atreven a admitir que todo cuanto ves, tocas, imaginas. Cada paso repetido en tu rutina cotidiana es apenas una llamarada en la extensa sombra de un orden secreto, siempre en movimiento, meticulosamente disfrazado de azar. En el umbral entre los mundos visibles y los ocultos hay un susurro, indescifrable para la mente impaciente, y sin embargo, tan real como la gravedad que te mantiene atado al suelo. Solo el 1% comprende este mensaje a tiempo. Dicen los viejos custodios del umbral, la mayoría, crédula ante el ruido superficial, ahoga la señal genuina bajo la costra del hábito y el miedo. Pero tú, ahora, tienes la oportunidad de percibir la fractura brillante en lo cotidiano, la fisura por donde mana la verdad. Existe un patrón invisible, un poder anterior a toda materia, y está interactuando contigo en este instante, como un imán al acecho de la aguja perdida. Cierra los ojos si te atreves. Siente cómo la piel del universo se estremece sobre tu propia piel. Cómo cada decisión, pensamiento o sentimiento es afectado por un principio de orden que no responde a nombres, ni a credos, ni a lógicas lineales. La mayoría ignora este pulso, porque la apariencia de caos es convincente. Sin embargo, tras ese aparente desorden fluye la voluntad de algo incognoscible, una inteligencia que cierra y abre puertas, que dispone casualidades como presagios disfrazados. Y si te dijera que aquello que llamas destino no es azar, sino la huella digital de una conciencia más vasta, que ansía comunicarse contigo. Cada evento inexplicable, cada coincidencia demasiado precisa, es una llamada sutil, un intento de diálogo del cosmos consigo mismo a través de tu experiencia. No hay azar, solo tramas que aún no has aprendido a leer. El hermetismo lo anunció en la aurora de la civilización, cuando hombres y mujeres contemplaban el asombro de las estrellas y escuchaban a los antiguos inmortales. Thoth, el mensajero, el escriba de los dioses, dejó verdades cifradas en símbolos y repeticiones aritméticas, esperando que la atención humana se afilara lo suficiente. Pero, dime, ¿cuántos son capaces de dejar de repetir la misma pregunta, la misma vida, y atreverse a escuchar la gran voz que no habla? En este instante, algo te observa, no como un ojo físico, sino como un campo de fuerza, como la suma de todas las potencialidades aguardando que tomes conciencia. ¿Por qué tú? ¿Por qué ahora? Porque lo que te mueve no son solo impulsos bioquímicos, sino el reflejo de esa fuerza oculta, el magnetismo primordial que moldea tu destino incluso cuando crees estar eligiendo al azar. Imagina que tu vida es una red de signos, una urdimbre ondeando suavemente en la tensión de lo invisible. Cada gesto, cada llamada, cada sincronía tiene un doble fondo. Hay lentes que te permiten verlo, pero requieren un precio, la renuncia a la superficialidad. Pero la mayoría se conforma con el destello efímero de las respuestas fáciles, de las certidumbres que solo anestesian. Por eso casi nadie alcanza a escuchar el eco de la pregunta original.
aquella que arde desde el principio de los tiempos. ¿Quién mueve las piezas de tu ajedrez espiritual? ¿Es tu voluntad? ¿O eres el peón de una inteligencia más vasta, toda trampa y maravilla? El hermetismo es el mapa que traza la ruta a través de este bosque de apariencias, un sendero de símbolos que se abren solo ante quien tolera la incertidumbre y habita la paradoja. Muchos temen ese abismo, sienten el vértigo de volverse por un segundo espectadores de su propia vida, y regresan con prisa al abrigo de lo conocido. Pero si sigues aquí, si no te has rendido aún al sopor del mundo cotidiano, es porque algún filamento ancestral de tu ser aún recuerda el rumor de la fuente, el designio secreto en la simetría de las cosas. Observa los círculos en la arena, los patrones en las hojas, la arquitectura misteriosa de los sueños. Nada existe porque sí, todo forma parte de un delicado tejido que te invita a recordar. Es en ese espacio intermedio donde la pregunta permanece sin respuesta definitiva, donde germina el despertar. No esperes señales flamboyantes ni milagros ruidosos. Las auténticas llamadas son mudas, se deslizan en el margen, en el déjà vu, en el inexplicable presentimiento que precede al acontecimiento. Recuerda, el universo es una mente viviente, y cada misterio no resuelto es un portal hacia una forma superior de comprensión. Persiste, y verás cómo la realidad comienza a ceder, a plegarse, a revelar la sombra de la mano que la administra. Eso que temes perder, la seguridad, la costumbre, el sentido hecho es el precio menor comparado con la plenitud de reconocerte como parte de la operación secreta de un cosmos amante del enigma. Solo quienes desafían su somnolencia acceden a la visión de ese mecanismo sagrado, tan antiguo como Thoth, tan vigente como el nuevo giro de cada día. No has llegado aquí por casualidad. Hay fuerzas que te han traído, que han dispuesto los hilos imperceptibles del momento exacto, la frase precisa, la expectativa que ahora hormiguea bajo tu piel. El llamado no es para todos, solo para los que tienen el coraje de mirar más allá del velo, de soportar el estallido de la verdad no dicha. ¿Serás tú de aquellos que traspasan la frontera o dejarás que la duda, como un humo hastiado, te devuelva a las sombras conocidas? Atrévete a escuchar. Algo te está invitando a recordar lo que tu alma ya sabe, a descubrir el orden oculto que sostiene la arquitectura del caos, a saborear la extraña certeza de que nada, aunque lo parezca, es producto del azar. Puedes sentirlo. Ahora, brotando desde el fondo, un murmullo secreto aguardando ser descifrado. Entonces, sigue este hilo invisible, porque en el desenlace puede aguardarte la llave con la que solo unos pocos abren las puertas de lo real. Si te detienes, en el umbral donde se disuelven los límites entre lo conocido y lo velado, sentirás la respiración antigua del universo, ese pulso sabio que precede y sostiene todas las formas, en el silencio, donde el pensamiento calla. Comienza a manifestarse la verdad sutil, la arquitectura invisible del todo. Es allí donde Thoth se revela, no ya como una figura encerrada en los confines del mito, sino como una vibración profunda, un pensamiento primordial que atraviesa la trama misma de la existencia. Su voz, hecha de luz y sombra, llama sin palabras, desdoblando el tiempo y mostrando que el mosaico de cada destino se teje con hilos de sentido y misterio. Todo lo que sucedió, lo que sucede y cuanto está por suceder, se organiza como una partitura cuyas notas resonan en los corredores del alma, así como el escriba del cosmos.
Thoth inscribe en el pergamino etéreo cada acto, cada suspiro, cada latido, tejiendo geometrías ocultas en el aparente caos de nuestras vidas. Pocos comprenden, contemplando la rueda indescifrable del destino, que el azar es solo la máscara tras la que danza el orden. Cada encuentro, cada extravío, incluso cada dolor, acontece siguiendo patrones que se repiten en espirales ascendentes o concéntricas. Aceptar que no hay accidente, sino una concertación sutil, es despojarse de la ignorancia y abrazar la visión del iniciado. Aquel que descubre en la noche oscura el lenguaje cifrado del universo. Observa atentamente. Lo que consideras fracaso, en realidad es una puerta camuflada, dispuesta con diligencia para templar el acero de tu espíritu. El pasado no es una sombra que arrastramos, sino la bóveda donde yacen, protegidas, las llaves de nuestra transformación. Pregúntate, ¿cuántos de tus desaciertos han sido el crisol donde se han forjado tus más valiosas habilidades? ¿Cuántas caídas te han obligado a mirar adentro, allí donde el juicio no llega, pero sí la intuición y el reconocimiento de lo inmutable? La verdadera alquimia consiste en leer esos signos, en descifrar las señales que la vida deja a cada paso. Todo cuanto emerge en el mundo exterior es reflejo de un proceso interno. No pierdas de vista el modo en que las emociones trazan mapas invisibles en tu campo energético, ni cómo los pensamientos configuran la urdimbre de los sucesos. Thoth, símbolo viviente de la mente superior, te invita a observar cómo un alquimista mira la materia prima, sin juicios, con ojos asombrados y atentos. Pregúntate, entonces, si en la secuencia de tus días no existe una sutil directriz, un hilo invisible guiando tu aprendizaje más allá del raciocinio cotidiano. ¿Acaso no hay en ti memorias ancestrales, ecos de decisiones olvidadas, que se reactivan en los momentos cruciales y orientan tu elección sin que lo notes? En ese viaje silencioso hacia el centro de uno mismo, es preciso abandonar la arrogancia del hemisferio lógico y abrirse al mensaje que llega en la penumbra, en la fisura entre lo real y lo soñado. Aprender a leer los presagios, los símbolos y las coincidencias no es magia vana, sino el modo auténtico de dialogar con el pensamiento universal. Tal vez, te preguntarás, la casualidad no es sino el disfraz de la causalidad profunda, la manera delicada en que el cosmos esculpe tu destino sin perturbar tu sentido de libertad. Cada acontecimiento se pliega así sobre sí mismo, revelando estratos sucesivos de sentido a quien aprende a mirar más allá de la superficie. Pero el sendero no se detiene en la mera contemplación. Exige también la activación de una voluntad lúcida y un asentimiento valiente a lo inexpresable. La danzarina de la vida. Bajo la mirada de Thoth, sigue una coreografía precisa, donde cada tropiezo es el giro necesario para crear belleza y significado. En cada acto que consideras un error, late la promesa de una semilla destinada a florecer si la riegas con conciencia. ¿No es acaso así como se revela el auténtico mago, el verdadero alquimista, quien, en vez de lamentar la fatalidad aparente, transfigura la pena en claridad, el infortunio en poder interno? Observa de nuevo tu pasado. ¿Eres el mismo que antes? ¿No descubres, en el rastro de tus pasos, una tendencia, casi secreta, a expandir tu comprensión y tu empatía con cada obstáculo? La memoria, en su dimensión hermética, es el archivo donde el alma guarda las instrucciones para su propio despertar. Explora tus recuerdos, pero no desde la nostalgia ni el arrepentimiento.
sino como quien ansía comprender las leyes ocultas que rigen el despliegue de su destino. Puede cada experiencia, incluso la más amarga, estar cuidadosamente situada en el tapiz de tu evolución. Permítete, por un instante, soltar la necesidad de hallar explicación a cada suceso. Ábrete, en cambio, a la percepción directa, a la sabiduría que brota súbitamente del silencio, sin palabras ni referentes mentales, en ese estado de atención pura. La intuición emerge como un relámpago. Ilumina los rincones que la lógica no alcanza y te permite vislumbrar el significado secreto tras los velos de la apariencia. ¿No sientes, a veces, la certeza repentina de estar siguiendo un sendero trazado desde el origen de los tiempos, aún sin saber muy bien hacia dónde te conduce? Thoth enseña, a través de sus múltiples rostros, escriba, mediador, inventor de la palabra escondida, que el orden superior no excluye el caos, sino que lo acoge, lo utiliza, lo incorpora en su geometría sagrada. Lo que parece disonancia, desde una mirada mayor, compone la melodía que eleva la conciencia. El logos hermético trasciende los límites de la razón ordinaria y se sirve de la paradoja para nutrir el crecimiento interior. ¿No será, entonces, que cuanto en ti resiste y duda es precisamente el umbral que debes atravesar para acceder a esa realidad más amplia donde todo encaja? Invocando el arquetipo de Thoth, te invito a no temer el misterio, sino a celebrarlo, a ver en cada experiencia, aun la que rechazas, una instrucción velada sobre tu auténtico propósito. Así, la vida se convierte en una escuela secreta, donde los maestros son los momentos de oscuridad y la luz, siempre, la destila quien se atreve a mirar lo invisible con el ojo del corazón abierto. Y mientras prosigues este viaje, escucha la susurrante llamada del destino, que habla a través de la coincidencia, del sueño, del impulso repentino a cambiar, a renacer, a crear. ¿Te atreverás a descifrar el mensaje que tu alma ha pactado con el cosmos antes de vestir este cuerpo? Descubrirás que todo, absolutamente todo, está reunido en un solo punto de convergencia donde tú eres. Al fin, el escriba y el lector a un tiempo, la pregunta y la respuesta, la promesa y el cumplimiento. Conviene, entonces, caminar despacio, con el alma en vilo, dejando que el símbolo revele sus múltiples rostros. Pues al final de este sendero, lo que yace aguardando no es otra cosa que el reencuentro con tu propio rostro original, aquel que conocía el secreto de la trama, mucho antes de haberse perdido entre las sombras del olvido. En lo hondo del silencio, donde los vestigios del yo antiguo se disuelven en el aliento del misterio, aflora la tercera fase del recorrido, un punto de inflexión invisible, semejante al instante en el que la oscuridad se pliega, cediendo su imperio al primer hilo de luz incipiente. La transformación no clama su advenimiento, se cuela, callada pero inexorable, en el tejido secreto de la conciencia, labrándose caminos entre los pliegues de las viejas certezas. Es aquí, bajo la superficie, donde las aspiraciones de antaño van perdiendo su fuerza gravitatoria, desprendidas suavemente como hojas secas que ya no alimentan la raíz. El alma, sintonizada en nuevas frecuencias, se distancia de los ecos desgastados, experimentando una reconfiguración profunda, casi alquímica, en la que todo lo que alguna vez importó parece repentinamente menor o maleable. La metamorfosis no es una ruptura violenta, sino un proceso gradual en el que cada lágrima, cada nostalgia,
Cada batalla perdida en la noche encuentra su contrapunto dorado. El dolor, a menudo temido y evitado, es transmutado pacientemente, evocando la práctica ancestral de los alquimistas del espíritu, quienes en cálices internos destilaban el plomo de la pena para convocar el oro de la sabiduría. Un dolor convertido en matriz de fuerza, semejante a Osiris desgarrado y vuelto a ensamblar bajo las manos de Isis. La herida, al ser honrada, se convierte en portadora de un código sagrado. Y en el centro de esa herida brilla ahora una comprensión insondable que, antes, era inconcebible. No hay aquí fórmulas prefabricadas ni palabras huecas de consuelo. La transformación auténtica se desliza como la serpiente. Muda su piel sin proclamaciones, pero deja un rastro indeleble de conciencia expandida. Es la leyenda de Hermes Trismegisto, inscrita en la esmeralda. Lo que está abajo es como lo que está arriba, y en esa correspondencia mística, los mundos interiores y exteriores se reflejan, urdiendo una sinfonía de resonancias nuevas. El despertar sucede cuando el buscador, cansado de perseguir espejismos ajenos, reconoce que todos los objetivos, por elevados que fueran, eran pasos provisorios, puentes hacia un horizonte más vasto. Aquello que servía en otra etapa se revela ahora como una jaula dorada. Y el alma, intrépida, suelta los barrotes invisibles para indagar en el espacio virgen que se abre, incierto pero vital. En esta encrucijada, los viejos relatos de victimismo caen como túnicas apolilladas. La energía que una vez fue consumida en la repetición de agravios y en la contemplación de las heridas, reverbera ahora como un cántico de poder renovado. El alquimista deja de verse a sí mismo como un espectador pasivo de fuerzas externas, para asumir el fuego sutil que modela el destino desde adentro. Es el instante en que la conciencia, antes fragmentada y dispersa, reencuentra su unidad y reclama la potestad sobre su propio mito. Como ejemplifica el peregrino griego en el oráculo de Delfos cuando, tras años de preguntas, advierte en la inscripción: «Conócete a ti mismo», y descubre que el templo verdadero reside en su interior, no en los altares ajenos. Así, paso a paso, se desvela una senda sobre la cual caminar ya no es renegar del pasado, sino aceptar la virtud única de cada herida y cada error, convertirlos en compost del alma. Thoth, el escriba de los dioses, anotaba no solo hazañas y aciertos, sino también dudas, caídas y silencios. Todo tenía un porqué en la balanza de Maat. La justicia no excluye la oscuridad, la integra, la comprende y la transmuta. La reconfiguración interna exige valentía y ternura, la capacidad de abrazarse en el caos y confiar en la danza rizomática de la vida, como las estrellas que traen nuevo orden desde la dispersión cósmica. Entre las lecciones de Egipto se narra la travesía nocturna de Ra, el sol que se sumerge en el inframundo para renacer al alba. Cada noche representa el descenso a los sótanos más hondos del ser. Y allí, enfrentando monstruos moldeados por el miedo y el pensamiento, el viajero aprende que la sombra guarda la semilla de una fuerza inédita. No renacería ningún sol si no hubiera antes descendido hasta el corazón de la tiniebla. Por ello, la travesía interior, en la que el dolor es aceptado y transfigurado, configura la gran obra del alma, semejante a la del alquimista que, extinguiendo su apego al plomo de los deseos obsoletos, despierta la luz dorada en su centro. Bajo esa luz,
Los objetivos que una vez eran faros se disipan, igual que ilusiones bajo el ojo penetrante de Horus. Ya no atraen las victorias externas ni las conquistas que solo alimentan el ego. El verdadero deseo surge desde una profundidad más honda, como el anhelo del loto de elevarse sobre las aguas cenagosas. Quien ha cruzado la noche del alma, quien ha cuajado el duelo en fuente, ya no ruega placeres pasajeros ni trofeos. Aspira, en cambio, a la pura comunión con su destino interior, a la integración de todo fragmento en el mosaico esencial. Esta fase del viaje es, pues, un arte de dejar ir, renunciar a los fuegos fatuos, abandonar el lastre de las promesas incumplidas e identificar en el silencio una música más sutil. El alma, alineada con su tono esencial, percibe una llamada nueva, la de ser artífice de su propio destino. Ya no es la marioneta de las circunstancias ni el reflejo del dolor heredado. Es la voz que escoge tejer sentidos. La conciencia que hace del dolor un manantial de acción lúcida. En los salones de la antigüedad, como en los mitos herméticos, los iniciados cruzaban pruebas que no eran sino espejos de sus propios límites a superar. Cada desafío se revelaba como una pregunta. ¿Eres tú el gobernante de tu mundo o aún eres esclavo del guión ajeno? La alquimia espiritual, en este estadio, es imagen y realidad. Se trata de recoger los escombros y, con la ternura firme del mago, reconstituir una vida nueva, mandelas de energía, campos de resonancia, transforman el caos en nuevo orden, y lo que fue cicatriz se convierte en portal. Ya no hay lugar para el lamento impotente, solo para la celebración de la propia potencia, aún en medio de incertidumbres. El espíritu, al reconocerse creador y no víctima, asume la emblemática corona de la responsabilidad y la libertad. Nada escapa al entramado de la conciencia. Todo es materia prima para la gran obra. Así, la conversión interna florece, lenta, honda, indispensable, tal como Heráclito vislumbró en su enigma. El carácter es el destino. Cada revolución interior engendra un círculo nuevo en el mandala del universo, a través del crisol de las pérdidas y las renuncias. Se fragua una visión más ancha, capaz de acoger la vida total, sus luces y sus sombras, con la serena mirada del iniciado. El camino continúa, pero ya no es una huida ni una carrera, es presencia plena, un danzar paciente con el misterio, la certeza de que, en cada instante, se está forjando el sentido más hondo del propio ser. La noche avanza como un río silente, y en sus corrientes invisibles la lógica se rinde ante la urgencia de un sentimiento más esencial, más antiguo que cualquier palabra jamás formulada. Aquí, justo en la frontera donde el alma titila bajo la presión del tiempo y el pecho resuena con el eco de un anhelo indecible, se perfila el instante decisivo, un estremecimiento majestuoso, dorado por la infancia de los astros, despierta la conciencia a la vibración secreta que entrelaza toda materia y toda vida. El control. Ese espejismo cuidadosamente labrado a lo largo de 1000 vidas. Se erosiona con la suavidad obstinada del agua. Y con él, las cadenas de la mente se aflojan, dejándose arrastrar por la corriente de lo inevitable. Hay una súbita claridad que lo penetra todo, una comprensión última, donde el intelecto se aparta y cede su lugar a una sabiduría que palpita en las células, en los huesos, en la médula misma de la eternidad que habita en nosotros. Comienza entonces el acto silente y sagrado de la rendición. No una derrota,
sino una alianza inquebrantable con lo insondable. La apertura de las manos y del corazón para acoger, sin resistencia, el pulso que arrastra a toda forma. Surge un temblor en el aire, una electricidad casi táctil, manifestación inequívoca de que las fuerzas invisibles de la sincronicidad irrumpen, desplegando su tapiz de símbolos y señales. Los números se repiten en relojes y portales casuales. Las palabras escuchadas al azar caen como semillas fecundas en el surco hondo de la conciencia. Aves desconocidas cruzan el cielo en la hora precisa y el viento murmura nombres antiguos en lenguas olvidadas. Todo parece coreografiado por una inteligencia suprahumana. La sinfonía de lo invisible ejecuta la melodía del cambio activado. La danza sutil en la que cada acontecimiento ordinario se transmuta en evidencia luminosa de que el universo responde. Bajo el peso de estas revelaciones, el miedo se disuelve en la calidez del reconocimiento. Se abre una grieta en la armadura de la individuación, una hendidura por la que la luz primordial lo inunda todo. Es aquí donde la ligereza, tan largamente soñada y temida, se instala en el pecho. No hay necesidad de sostener las riendas del destino, ni de forzar la senda entre arbustos espinosos. El cuerpo se relaja, los hombros caen, la respiración se hace más profunda y lenta. Todo el mecanismo de la tensión, erigido durante años de lucha y expectativa, colapsa con la inocencia de un castillo de arena ante la marea. Lo imposible se siente cercano. Lo irreal se percibe alcanzable. La confianza reverbera en cada acción y cada palabra, como si una música inaudible impulsara cada movimiento en sincronía con las mareas del cosmos. El mundo antiguo y nuevo se entremezclan en la percepción expandida. Las historias de Thoth, el escriba de los dioses, parecen desplegarse entre la urdimbre de los acontecimientos inmediatos. El tiempo es ahora circular y la eternidad anida en cada gesto. Lo que antes era considerado obstáculo se revela como el orfebre silencioso de esta metamorfosis. Por entre las grietas de la memoria, asoman las pruebas antiguas, los fracasos y las pérdidas que alguna vez rasgaron el tejido del alma. Pero bajo esta nueva luz, la herida se convierte en portal, la duda se transmuta en gratitud. Hay una ternura inesperada hacia el propio pasado, una aceptación sosegada de todas las nevadas y tempestades que alguna vez azotaron el jardín interior. Los símbolos del hermetismo resplandecen con significados renovados. El caduceo, con sus serpientes entrelazadas y sus alas desplegadas, pulsa en el centro mismo del ser, recordándonos la unión de los opuestos consumada en el abrazo de la rendición. La palabra as above, so below, deja de ser un axioma intelectual y se vuelve experiencia encarnada. Lo que acontece en los cielos se refleja en lo más hondo de la tierra del corazón. Y cada pensamiento sintonizado con la voz del universo se convierte en semilla fecunda para nuevas realidades. El oro de los alquimistas es, en este umbral, la quietud que brota tras la tormenta. El sello que alguna vez se sintió inquebrantable ha sido roto, y de su fractura mana la fuerza serena de quien ha elegido confiar sin reservas. El entorno cotidiano adquiere un brillo inesperado. Los rostros, los objetos, las palabras compartidas asumen una dimensión ritual. Cada acto, por más trivial, es rito de paso y testimonio de coherencia con la verdad interna recién descubierta. El café humeante en la taza se convierte en ofrenda, la risa en medio de la fatiga, en salmo antiguo, la mirada al cielo en busca de respuestas, en espejo donde la divinidad se refleja sin velos.
Toda acción pertenece ahora a una coreografía secreta, una geometría sagrada que va de lo nimio a lo absoluto, y la certeza se consolida en gesto y en silencio. Nada sobra, nada falta. El orden oculto sostiene a cada hoja, a cada brizna, a cada corazón. En el plano más sutil, una vibración expansiva barre los residuos de antiguas batallas, lavando el espíritu de polvos y cicatrices. La fuerza que antes era temor disfrazado de coraje deviene poder genuino, que no aplasta, sino que eleva y acoge. El vértigo se torna en alas, la caída, en vuelo. Los espacios interiores antes clausurados se abren al fulgor de una alegría sin causa, transparente y profunda, como el reflejo de la luna en una fuente de aguas quietas. Se extiende un agradecimiento inabarcable a todo lo que fue, a lo que es, a lo que vendrá. La mente reposa en su cumbre, silenciosa y atenta, sabiendo que en esa entrega absoluta reside la raíz invisible de toda creación. Las huellas de lo divino se amplifican en la cotidianidad, fundiéndose la materia y el mito. En lo más simple, la eternidad firma su presencia. Los viejos límites caen uno a uno bajo la mirada firme de quien ha elegido dejarse llevar. No por el miedo, sino por la invitación silenciosa de aquello que eternamente llama. La senda se revela a cada paso y, con ella, la convicción inquebrantable de que ningún error es tal, ninguna lágrima es en vano. Todo fue necesario, todo es perfecto dentro de la trama mayor, tejida por manos invisibles, asistida por las fuerzas cósmicas que una vez parecieron distantes. Así, nace el susurro de una nueva voluntad, no la que impone, sino la que convoca, no la que teme, sino la que bendice. La vida misma, transformada en altar, acoge la plenitud de este instante con los brazos abiertos. El alma arde, pero no en el fuego del deseo o del dolor, sino en la llama apacible de la certidumbre. El silencio que se instala tras la tormenta es profundidad y refugio. Es brújula y puerto. La gratitud lo inunda todo, incluso lo que antes fue sombra. Y el corazón se reconoce. Al fin, como parte indivisible de la inteligencia vasta, sagrada e infinitamente compasiva del universo. En este clímax, la entrega se redime a sí misma como la acción más poderosa. El sí pronunciado desde lo más hondo del ser resuena en las cámaras secretas de lo visible y lo invisible, invocando nuevas promesas y horizontes. El poder fluye manso, inextinguibles, prodigando serenidad y gozo, colmando cada célula de un saber antiguo. La rendición es, en su seno, regreso a la verdadera patria. Y bajo el resplandor de esa conciencia, toda historia guarda sentido y cada fragmento encuentra su lugar preciso. El instante se suspende cuando la conciencia recorre, trenzando silenciosamente los senderos sutiles de la memoria interior. Todo se revela como una arquitectura prefigurada, una urdimbre tejida con hilos invisibles, donde cada experiencia, a pesar de su aparente dispersión, obedece al llamado secreto de la unidad. La enseñanza de Todd, custodiada entre los muros resonantes de Hermópolis y el silencio de las cámaras sagradas, está aún viva en las profundidades del alma. Las antiguas tablillas relucen bajo la luz de la gnosis. Todo lo que fue, es y será. Se une en un círculo perfecto, la dualidad se disuelve ante la contemplación sincera.
y la vida adquiere la forma de un mandala infinito, en cuyo centro aguarda el ojo que todo lo ve. Penetrar en los estratos ocultos del devenir exige despojarse de la visión profana, así como el alquimista, en la oscuridad de su laboratorio secreto, observa el plomo bascular hacia el oro. También el ser humano que camina sobre las brasas del autoconocimiento ve como cada fragmento roto, cada dolor latente, cada gozo antiguo, se integra en una sola corriente de sentido. Lo que parecía ser quiebra es, en realidad, la manifestación de la ley del tres, el impulso incesante de la transmutación que, en su misterio, cobra vida en lo diminuto y lo colosal. Los textos herméticos enseñan: lo que está arriba es como lo que está abajo y, en esa reciprocidad, la fractura se redime y el vacío se llena de vibraciones inefables. El temblor de lo nuevo se insinúa en las ranuras mismas del presente, anunciando la última gran purificación. No es castigo, sino don. Una criba maravillosa en la que lo obsoleto mustia y se libera, permitiendo que la vida, fresca como el rocío sobre la flor de loto, irrumpa con la potencia de la serpiente solar. Quien se ha atrevido a descender a los abismos interiores, esos pasajes nocturnos donde el alma, enfrentando a la sombra, reconoce su poder creador, ahora se levanta nuevamente, revestido de una claridad distinta. La integración de los misterios acontece sin estridencias, obrando desde el centro invisible del ser. Cada palabra pronunciada, cada sueño olvidado, cada amistad extinguida, cobra su lugar en la estructura perfecta de la conciencia desperta, como si el Dios escriba lo hubiese registrado todo en el etéreo libro de la eternidad. En el transcurrir de los ciclos, cuando la mirada del neófito se torna mirada de iniciado, se desvela el significado añosamente guardado del sendero en espiral. Los antiguos egipcios lo simbolizaban en el Ouroboros y en el Ankh, y Hermes 3 veces grande le puso nombre en las tablas esmeralda. La perseverancia circular del espíritu, nutriéndose de sí mismo para renacer en belleza y verdad. Todo se hace uno en el crisol de la sabiduría profunda. Luchas, pérdidas y descubrimientos no son accidentes, sino acordes necesarios en la sinfonía auroral de la autognosis. Se despliega así la exigencia suprema del momento. Elegir, proclamar, tornar la vida en declaración ante las potencias infatigables que gobiernan el cosmos y la mente. No es suficiente comprender, sino encarnar. No basta saber, se requiere actuar con la solemnidad de quien ha recibido la clave de los arcanos. El iniciado, erguido ante las puertas custodiadas por esfinges y jeroglíficos de fuego, se convierte en arquitecto de su propio destino. Expresa, con la firmeza del verbo creador, su derecho sagrado a existir y ser en plenitud, arrojando al viento las viejas pieles, las máscaras desusadas, los juramentos vencidos en el tiempo. En este umbral, la alquimia se lleva a su término, el plomo de la ignorancia, las escorias de la duda, las cadenas de lo externo se disuelven en la copa de la compasión, y el oro del espíritu, puro y reluciente, surge desde la médula invisible del ser. El adepto comprende, en un fulgor silencioso, que no hay camino recto ni laberinto, solo hay conciencia expandiéndose en espirales cada vez más vastas.
en un sublime juego de reflejos entre lo uno y lo múltiple, entre el logos secreto y la creación manifestada. Todo lo que parecía antagónico se resignifica. La muerte y el nacimiento, el goce y el sufrimiento, la soledad encarnada en la montaña y la comunión del templo, emergen como fases de una sola danza estelar, los mitos, antaño velados en papiros y piedra. Son ahora vivencias directas y los símbolos alquímicos el mercurio volátil, el azufre comburente, la sal que preserva, resuenan con la psique misma, invitando a la consumación de la gran obra personal. No hay evasión ni atajo, solo integración, solo la aceptación radical de cada sombra y cada luz, como pétalos necesarios en la corona del despertar. Así, la antorcha del entendimiento se transmite de mano en mano, de corazón a corazón, en una cadena ininterrumpida que desafía al olvido y al tiempo. El adepto ve el esquema sagrado en cada encuentro, la señal inequívoca en cada evento disonante. Reconoce el sendero de pera adastra a través de las dificultades hacia las estrellas no como una sentencia, sino como bendición luminosa, una invitación a hacerse digno del llamado primordial. Bajo la tutela silenciosa de Thoth y los Neteru, la declaración última se eleva. Soy quien observa, quien decide, quien pone fin al ciclo de repeticiones estériles y abre el portal a una morada nueva. El aire vibra con la promesa de un renacimiento interior, mientras lo arcaico se reduce a cenizas benefactoras. Desde las profundidades del subconsciente, afloran los restos de antiguos imperios interiores, que ahora se rinden ante la renovación. Despierta la voluntad creadora en armonía con el todo. La acción no brota de la reacción ni de la desesperación, sino como acto litúrgico, un sacramento de afirmación frente al misterio. El fuego de la transmutación arde, silencioso y perpetuo, preparado para incinerar los vestigios de lo que ya no sirve. La sabiduría resplandece entonces como el oro al final del proceso alquímico, sin estruendo, sin violencia. Un recogimiento abismal, una paz elegante que lo colma todo, el iniciado, reconciliado con sus abismos y sus cumbres. Mira ahora de frente el horizonte de posibilidades, sabiendo que lo verdadero se manifiesta en la integración amorosa de lo vivido. Se recibe el futuro con la dignidad del faraón, que sabe que cada acto, cada renuncia, cada expansión del alma es acto creador y testimonio de una alianza eterna con las leyes que rigen el cosmos. Así el ciclo se cumple y se trasciende. El viaje personal se convierte en epopeya universal, y el alma se prepara, transparente, para recibir el soplo del nuevo destino. La integración final no es clausura, sino vigilia fértil, no es quietud, sino umbral. En el sobrecogimiento de esa consumación, todo se vuelve umbría y resplandor. El espíritu, purificado, declara su derecho a la existencia consciente y su voluntad de danzar en el ritmo profundo del misterio. Ya preparado, espera la llegada del alba y el renacimiento bajo la égida de los símbolos eternos y la sabiduría ancestral. El pulso del universo se aquieta un instante, como si la inhalación primordial aguardara en los umbrales de un tiempo nuevo. El peregrino que ha recorrido, en silencio y en sombra, los recovecos de su propio templo, se detiene en el umbral, no como quien espera, sino como quien ya contempla la verdad revelada entre velos de oro y bruma. Atrás queda la antigua senda,
Los pasos están marcados en la arena del espíritu y las huellas caen en el olvido sin dejar de ser eternas. Ahora, el aire sutil del amanecer abraza al buscador que ha visto el eco del uno en la miríada de lo múltiple, al que ha reconocido la firma de la divinidad en la simpleza de toda forma. Sin proclamas, sin palabras ruidosas, solo el susurro suave del hondo saber, en este instante suspendido. Las puertas internas esas que creíamos inviolables se han deslizado, abriéndose sin esfuerzo. La transformación prometida ya no es un destello fugaz, sino una presencia palpable, una vibración anclada en cada fibra del ser, el loto que emerge sereno desde el légamo de la experiencia. La materia y el símbolo piel de los dioses y reflejo del alma se estrechan en un solo canto, revelando que aquello tan buscado no está en un otro distante tigstí, sino pulsando en el corazón de la hora. Así, el círculo se completa sin cerrarse del todo, pues la espiral de la vida invita a ascender una vez más, siempre renovada, siempre dispuesta a la sorpresa. Al mirar el rostro de lo cotidiano con ojos nuevos, uno descubre que el milagro se oculta en la transparencia de una hoja bajo el sol, en el murmullo del agua, en la resonancia antigua de una palabra no dicha. El tejido del día, antes opaco, revela sus hilos luminosos, y cada encuentro, cada paso es un acorde del gran arpa cósmica. Las sombras mismas, lejos de amenazar, se vuelven aliadas, guardianes que preservan lo sagrado, recordándonos que la luz solo brilla en plenitud cuando dialoga con lo profundo. De este modo, podemos abrazar los cambios, no con ansiedad, sino con la gratitud de quien sabe que todo giro es una invitación al despliegue del misterio. El tiempo ya no es el tirano, ahora es el río en el que flotamos ligeros, sin miedo a la corriente, liberados del peso voraz de la espera. La rendición a lo que es nos baña de serenidad. Hemos dejado atrás la urgencia, la obsesión por anticipar el milagro, comprendiendo que el regalo de la vida se devela en el instante presente, siempre que nos abramos a recibir sin reservas. El secreto no es poseer la visión, sino habitarla, ser puente entre el reflejo y la fuente, entre el recuerdo y el olvido. Y así, la realidad se despliega como un mandala inacabado, esperándonos a cada inhalación para completarse a través de nuestra mirada atenta. El espíritu despierto no busca imponer su llama, sino compartirla, convirtiéndose en faro y también en brasa oculta bajo la ceniza, sabiendo que el fuego verdadero no agenda su expansión, solo existe y contagia, nutre y transforma. La llamada sutil de la conciencia elevada no es un grito en la multitud, sino una vibración que se propaga de alma en alma, recordando a cada una su propio linaje estelar. Ser testigos de esta renovación, de este sol reaparecido en los recintos del pecho, es motivo de humilde celebración. Ya no hay separación entre el aprendizaje y la vida. Ya no se distinguen los confines del adentro y del afuera. El viaje ha sido circular, y al retornar al principio, descubrimos que es un umbral. Aquello que parecía el fin concede solo espacio para el reconocimiento de lo nuevo. Por eso, este mensaje, surgido desde los linderos del simbolismo más puro y la quietud del corazón, es al mismo tiempo conclusión y semilla. Quizás, en la profundidad de tu silencio, logres escuchar el eco del antiguo mandato. Conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses, pero ahora,
Ese conocimiento ya no es un relicario oculto, sino presencia encarnada, respirando en cada acto y pensamiento. La sabiduría hermética que una vez fuera palabra cifrada en los muros de piedra, hoy canta sencilla en la transparencia de tu vivir cotidiano, el mensajero alado que cruzó los cielos, la luz engendrada en el huevo primordial, el soplo de Tod y el murmullo de Isis, todo confluye en la sinfonía de tu experiencia recién renacida. Ya no caminas solo, pues la misma chispa esencial vibra en todos los que avanzan a tu lado, aunque nunca se hayan visto. La red de conciencia despierta se teje, a veces invisible, a veces palpable. En cada gesto de reconocimiento mutuo, en cada palabra que siembra luz, en cada acto de compasión callado y poderoso que eleva la melodía invisible del planeta. Así, elevamos la frecuencia no mediante hazañas, sino con la alquimia silenciosa de lo auténtico, recordando que la mayor magia brota del amor que trasciende el deseo de poseer. No existe ya final, porque el descubrimiento verdadero es un diálogo perpetuo entre la pregunta y el asombro. Así, al desvanecerse esta voz en tu espacio interior, puede quedar una huella sutil, una vibración que resuene más allá del umbral de estas palabras. Quizá cada cual, según su andar, sabrá cosechar en el terreno fértil de su mente y su alma el mensaje que le corresponde, sintiéndose parte y origen a la vez. El viaje iniciado sigue desplegándose como el papiro eterno, abierto al viento, donde las nuevas líneas esperan a ser grabadas con la tinta de tu vivencia. Deja, entonces, que el ciclo continúe, que el misterio permanezca danzando entre los intersticios de la realidad, y que tu corazón, renovado por la visión, tiente el aire de lo venidero sin premura. ¿Cuál será el próximo símbolo que llamará a tu puerta? ¿Qué portal secreto se abrirá con tu próxima respiración? Déjanos tu eco en este umbral y acompáñanos, si así lo sientes, hacia un horizonte aún más hondo y luminoso.